Hola a todos de nuevo. Vamos a seguir con otro capítulo más de Maxilarte, este proyecto audiovisual que trata de repasar la patología de la cara a través de obras de arte o utilizando la patología de la cara, pues ver y disfrutar de muchas obras de arte que tienen, como digo, este tipo de deformidades. Durante dos capítulos vamos a desarrollar un tema muy interesante y es cómo en la cara se reflejan algunas veces patologías como consecuencia de enfermedades generales. Y para eso básicamente empleamos el cuadro como una historia clínica, como hemos hecho en algunas otras ocasiones, pero quizá aquí con más importancia. Mira, empezamos con un fresco pintado por un artista desconocido ya por el siglo XIII y expuesto en la sala gótica del claustro de reclusión de los Cuatro Santos Coronados de Roma. Es un fresco muy interesante que aún ahora tiene unos colores intensísimos y que imagino que en su época, en el siglo XIII, tendría que ser un fresco maravilloso. Hay una mujer en el centro que veis ahí que tiene en la zona cervical un bultito y evidentemente pues uno se tiene que retrotraer a la historia de esa época y empezar a pensar en un problema posiblemente de la peste, tendría otro tipo de sintomatología, tendría otro tipo de lesión, serían lesiones un poquito más negras. La tuberculosis tendría una zona de la piel mucho más rojo, habría que pensar en una leucemia linfática crónica, en otro tipo de infecciones como mononucleosis o tosoplasmosis, pero a mí me gustaría pensar que quizá por lo limitado, por la edad, quizá podría corresponder a un linfoma y posiblemente sea el linfoma pintado más antiguo que aparece en la historia. El linfoma ya sabéis que es una enfermedad general que tiene como síntoma principal en muchas ocasiones la aparición de aumentos de ganglios linfáticos, sobre todo en el cuello. Pasamos a otro cuadro de Giovanni Francesco di Carotto, que su padre, Pietro Bacci, era originario de un pueblo con una tradición muy importante pictórica en Italia. El pueblo se llama Caravaggio, ya os sonará de algo. Y tenemos un problema porque Giovanni Francesco es hermano de otro Giovanni, Carotto, di Carotto. Entonces es muy complicado el atribuir las obras a uno u a otro hermano. En cualquier caso, Carotto fue un pintor maravilloso que posiblemente fuera uno de los maestros de Paolo Veronés. Aquí nos encontramos a un joven que tiene una pintura, el cuadro es de un virtuosismo maravilloso, pero llama mucho la atención la expresión, la sonrisa. Bueno, pues resulta que hay una enfermedad que se llama enfermedad de Angelman, que cursa con un fenotipo absolutamente normal hasta los 6 meses y a partir de ahí la persona que sufre este tipo de síndrome tiene una personalidad feliz, muy excitable, continuamente riéndose o con una sonrisa, pero al mismo tiempo tiene convulsiones, tiene alteraciones del sueño y luego cursa con una discapacidad intelectual y desarrollo. No se ha alcanzado un consenso de esta enfermedad hasta hace relativamente poco tiempo, pero nos inclinamos a pensar que con ese rictus de sonrisa, evidentemente estamos ante un síndrome o una enfermedad de Angelman. Nos movemos hacia Andrea Mantegna. Andrea Mantegna es un pintor de Padua que empezó a trabajar en un taller de pintura de Francesco Squarcione, también en Padua, y a los 17 años a él le dio la sensación de estar explotado por su maestro, por Squarcione, y por lo tanto se independizó. Todo además se empeoró porque se casó con Nicolasia Bellini, que a su mismo tiempo pues hermana de Gentile de Giovanni Bellini, hija de Jacopo Bellini, que es íntimo enemigo de Squarcione, con lo cual el distanciamiento de su maestro fue terrible, fue tremendo. Es un pintor virtuoso. Os invito a que por favor localicéis una pintura para mí maravillosa, de las mejores que yo he visto en directo, que es la Lamentación sobre Cristo muerto, que está en Milán. Miradla porque el dramatismo y la técnica pictórica es fabuloso. Bueno, en esa época se pintaban muchas Madonas con muchos niños y aquí tenéis a dos niños que tienen pues distintos tipos de problemas en la cara que posiblemente nos estemos refiriendo a síndrome de Down. Veis ahí la expresión de los ojos,
los pliegues, en fin, determinado tipo de connotaciones faciales que hace que pensemos que sea un síndrome de Down. Nos vemos a Morone, a Domenico Morone. La familia Morone, esta es originaria de Verona. Tiene dos componentes, una es Domenico, del que vamos a hablar, y su hijo Francesco. Son especialistas sobre todo en pintar Madonna y en pintar críos, ¿vale?, por encargos de mecenas locales. Aquí el patológico es el bebé, que se presenta con una cabeza grande, posiblemente una hidrocefalia o una macrocefalia, con una frente muy alta. No podemos apreciar muy bien el tema del pelo porque tiene un aditamento por ahí, pero la irregularidad facial es muy evidente, ¿no? Tiene una atrofia hemifacial izquierda. Si medimos en el cuadro, vemos que las dos partes de la cara son completamente distintos. Tiene una atrofia en su parte izquierda, sin embargo, en el tronco y en el abdomen es completamente lo opuesto. Tenemos el lado derecho del tórax parcialmente cubierto y muy deprimido, y el lado derecho del abdomen también tiene una pared muy deprimida por atrofia de los músculos abdominales. Ahora nos vamos con el brazo izquierdo, un brazo raro porque es más corto, más grueso. La mano izquierda tiene una deformidad importante, veis ahí que parece como un pie, tiene el pulgar también mal colocado. Y en el miembro inferior derecho, en la pierna, veis que parece que tiene una anomalía en la cadera porque tiene una ligera rotación interna. Y bueno, aquí hay que hacer un diagnóstico diferencial. Una artrogriposis es muy jovencito para verla. El síndrome de Romberg, que es una hemiatrofia facial progresiva en esta edad, todavía no es visualizable. El síndrome de Down pues no tiene otro tipo de estigmas que lo diagnostiquen como síndrome de Down, y posiblemente lo vamos a poner ahí en un síndrome que existe y que se denomina hemidistonía y hemiatrofia, que suele aparecer quizá un poquito más tarde, pero por los síntomas o por los signos que nosotros detectamos en los miembros, en el cuerpo y en la cara, posiblemente estemos ante un síndrome de hemidistonía y hemiatrofia. Y aquí hay que hablar un poquito de por qué en las Madonas siempre aparece un niño, digamos, con un carácter patológico, porque verdaderamente todo tipo de malformación física o defectos mentales acababan muchos de ellos abandonados en los monasterios o mantenidos en servidumbre hasta su muerte. Aquí se puede incluso especular a que el pintor pues, pueda retratar a este niño porque incluso fuera hijo suyo o porque fuera hijo de un rico mecenas que quiso retratarlo. También hay que entender que quizá hay un mensaje de tolerancia, de empatía hacia niños deformes. Bueno, nos vamos con una especie de monstruo vamos a ver una serie de pinturas donde hay unos deformes físicos que les gustaba de alguna manera a las distintas cortes tenerlos en su cuadro, ¿verdad? Tenerlos en su plantilla, porque aparte de joyas y de ejército, a todas las monarquías europeas les gustaba tener determinado tipo de personajes mitad circenses, mitad deformes, porque le daban mucho valor a esa corte. Aquí nos vamos a Brígida del Río y sabemos por la biografía de esta deforme que acompañaba a la corte que no tenía hijos, entonces la gran deformidad que tiene un hirsutismo, tiene, pues veis, una zona pilosa abundantísima en la barba y en el bigote, y evidentemente tenemos que entender que fuera de un problema ovárico. Sin embargo, cuando vemos este otro, que es José de Rivera, el famoso seguidor de Caravaggio, con esos claroscuros, era un pintor soberbio, pues aquí vemos a Magdalena Ventura, la mujer barbuda. Veis que tiene un pecho fuera, sabemos por su biografía que con 37 años tenía 3 hijos, que incluso tuvo otro hijo con 52 años de edad, y obviamente pues no parece que sea un origen ovárico, porque si no, no tendría estos hijos, parece que sea una hipersecreción de hormonas corticoideas. Fijaros en la cara de resignación que tiene su marido en la parte de atrás. Nos vamos con un cuadro que también se puede ver en el Museo del Prado, Eugenia Martínez Vallejo, otra deforme que acompañaba a la corte, pintada por Juan Carreño de Miranda. Bueno, acompañaban todo este tipo de personajes, acompañaban a la corte, y tenemos dos cuadros, la monstrua desnuda y la monstrua vestida, Eugenia Martínez Vallejo vestida, y vemos muy bien, sobre todo mediante el cuadro cuando está desnuda, pues determinado tipo de aspectos que nos orientan hacia cuál fue su enfermedad.
Vemos que tiene el abdomen pues, con mucha grasa, también grasa en la parte de abajo del pecho, tiene los deditos muy afilados, tiene una gran cantidad de grasa también a nivel de las piernas y es el profesor Marañón el que apunta a la posibilidad de un síndrome hipercortical, con lo cual estamos completamente de acuerdo. Otras posibilidades, pues un síndrome de Froelich, que viene de una hipersecreción hormonal como consecuencia de un tumor de la hipófisis, o también una posibilidad que yo creo que es muy interesante es hacer el diagnóstico diferencial con el síndrome de Prader-Willi. El síndrome de Prader-Willi tiene pues una hipotonía muscular muy importante, tiene problemas de tipo cognitivo, tiene estrabismo y tiene una dismorfia facial muy parecida a esta, aparte que tienen una glotonería pues muy importante. Nos vamos a Andrés del Peral. Andrés del Peral era un compañero de Goya. Este cuadro lo vi y lo descubrí en la National Gallery y veis que básicamente nos llama la atención porque tiene una parálisis facial evidente. Tiene la comisura labial caída y se ve muy bien pues, en este retrato de 3/4. Pero fijaros para lo que vale el cuadro, para hacer y complementar una historia clínica. Veis que ahí al fondo se ve su brazo izquierdo en una posición un poquito rara y el brazo derecho espástico, como lo tiene que meter debajo del chaleco, de la chaqueta para mantenerlo inmóvil. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que esto es una parálisis facial, pero no quizás una parálisis facial primaria, sino como consecuencia o como secuela de un accidente cerebrovascular hemorrágico, porque si no tendría única y exclusivamente la parálisis facial. Y ya para terminar vamos a ver un cuadro de Federico de Madrazo, una ilustre familia de pintores y de restauradores. Ella es Gertrudis Gómez de Avellaneda, una escritora romántica de origen cubano, que para evitar los problemas que entonces tenían las féminas en ese tiempo como escritora, pues tenía un seudónimo que era La Peregrina. Veis sobre todo la franqueza absoluta de su mirada, veis ahí la altivez melancólica, la belleza del cuadro, el realismo, y vemos ahí en la mejilla derecha como aparece una malformación vascular, posiblemente un hemangioma. Posiblemente fuera la única malformación vascular, pero os la ponga para que veáis que los hemangiomas a veces son la expresión facial de otras enfermedades generales que cursan con hemangioma en otros órganos, como por ejemplo el síndrome de Sturge-Weber o el síndrome de Kopp.